Bueno, para este asunto nuestro de inventar las ciudades, de diseñar ciudades, de planear ciudades, pensemos en gobernar. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es tener un plan. Y en un plan, pues ya vimos, tiene que ver con algo que vimos en investigación, hay que tener una tesis de cambio, porque estamos pues en el gobierno de lo público, hay que pensar en problemas sociales, fenómenos profundos, entonces hay que tener una tesis de cómo se cambia eso, pero sobre todo hay que hacer renuncias y hay que estar comparando y hay que arriesgar. Algunos dirán gastarse la popularidad porque no se puede dejar contento a todo el mundo. Entonces, estamos haciendo un ejercicio pensando en una moneda de 100 pesos. Entonces, uno podría pensar, dividamos la moneda de 100 pesos en grupos etarios, que son las edades. Entonces, los niños, los viejitos, los jóvenes, los adultos, habría que dividirlo de alguna forma. Igualmente, mmm, están estas líneas donde tenemos la seguridad y la justicia en una línea, el medio ambiente en otra, la cultura se podría unir a la promoción del arte y por ahí por temas ciudadanos a la participación. Tenemos superación de la pobreza extrema, grupos vulnerables, puede ser otra línea. En otra línea puede haber, no sé, innovación, emprendimiento, desarrollo económico. Y hay que repartir entre esas líneas. No se puede hacer todo al mismo tiempo y hay que mirar qué se alcanza a hacer en 4 años. Estamos hablando de los gobiernos aquí en Colombia. Bueno, que 4 años son para gobernador, para presidente, para alcalde. Luego tenemos un ejercicio muy interesante que se complica con la mala política, que es nombrar. Entonces nombro a los que me apoyaron en campaña, nombro a los más capaces, nombro a personas que me van a criticar, nombro a personas incondicionales que no me van a criticar, que no son competencia, que no me van a robar luz, el ego, la vanidad. Pero sigamos pensando en términos un poco ideales, y entonces es nombrar los mejores posibles. Ahora, si quieren, y inclusive yo les pongo aquí un dilema. A los mejores los pueden contratar más fácil en el sector privado porque el sector privado paga mejor. Entonces, si es una persona honesta, porque no va a robar en el sector público, pues siempre va a ganar más en el sector privado y simplemente puede ser honesto, pero con sentido de supervivencia, práctico, un poquito de egoísmo y no quererse ir a trabajar ahí. Bueno, tenés que timonear las crisis, manejo de riesgo, qué está sucediendo, cómo afrontar las cosas. Hay un tema de discurso, de comunicación permanente en el gobierno, que también es generar pedagogía, generar símbolos, ser ejemplar. Ojalá los gobernantes fueran ejemplares. Y se timorea, ¿no? Hay un plan, pero se va escuchando, se va dialogando con grupos, cómo manejar la crítica, cómo manejar la protesta, cómo manejar los intereses, los dilemas que van surgiendo. Y puedes cambiar, puedes aprender, puedes ir cambiando un poco el plano, la idea que tenías, según las voces y los diálogos que vas teniendo o bueno, los acontecimientos. Y los medios de comunicación son un tema, ¿no? ¿Qué crisis son reales y qué crisis son mediáticas? Pasa en la política de hoy en día. Pero vamos a entender las alcaldías en Colombia y una alcaldía como Medellín. Y se supone que hay un contrapeso, que hay unos decretos, que hay una inversión que aprueba el Consejo. Vamos a ver que entonces gobernar tiene que ver mucho con invertir, con ponerle recursos a esto o a esto otro. Ese es el poder real de una alcaldía, de
A mí me gusta decir la alcalde, el alcalde. Y finalmente el ejecutivo muchas veces su poder tiene que ver con una chequera. Y qué cosas se pueden manejar en Colombia desde el municipio y qué cosas dependen mucho del gobierno nacional. Sobre todo el contrapeso fuerte es con el gobierno nacional y no tanto con la gobernación. Y digamos que muchas veces un alcalde no logra tener mucha influencia sobre la policía, nada sobre la fiscalía y el ejército, y en las alcaldías no se hacen leyes. Entonces está administrando con el margen de las leyes que hay. Y los decretos son mucho más sencillos, ¿no? Como unas disposiciones sobre el licor, sobre cierta movilidad, eh, cómo se comporta la gente, cómo se tramita una fecha, una festividad. Eso sería para empezar a ponernos en los zapatos de un alcalde, de ese gobierno local.